Una chica llamada Ángela Vidal intenta hacer un reportaje siguiendo el trabajo de los bomberos sin esperarse que esto la llevaría a sufrir el peor trauma de su vida dentro de un edificio. Esta historia comienza con una chica llamada Ángela Vidal acompañada de su camarógrafo Pablo, tratando de hacer un reportaje en una noche con los bomberos y viene del programa Mientras usted duerme. Ángela solo buscaba ver cómo es la vida de un bombero en su día a día, esperando que haya la primera alarma de auxilio para acompañarlos y filmar toda esa experiencia. Serán acompañados por Manu, el pelón y Alex, que cuenta que normalmente las noches son tranquilas y no espera que ahora sea diferente. Mientras pasan la noche jugando baloncesto, se escucha la primera alarma haciendo que el equipo se vaya alistando para salir. Oye, ¿cómo se llama el programa? Mientras usted duerme. Mientras usted duerme. Sí. ¿Y entonces quién lo ve? Al llegar al lugar, entran en un edificio donde son esperados por varios vecinos que se encuentran alarmados a causa de una vecina loca que está actuando muy extraño y se escuchaban muchos gritos. Baja un oficial que llegó antes pidiendo que los acompañen a la parte de arriba y este no esperaba que haya gente de la tele acompañándolos y exige que los vecinos se queden abajo. Llegan al cuarto de la señora y este estaba cerrado, por lo que forcejean para abrirlo. Al entrar, la encuentran algo desorientada, cubierta de sangre. La señora se llamaba Conchita. ¿Cómo se llama la vieja de los cojones? El oficial se acerca a ella lentamente para ganar su confianza, pero cuando se distrae llamando a la ambulancia, la señora termina mordiéndole el cuello, arrancándole un pedazo. Lo llevan rápidamente hasta la parte de abajo y el hijo de su mamá del Pablo solo se dedicó a grabar. Al intentar salir para llevar al oficial al hospital, uno de los vecinos dicen que no se puede salir, así que es atendido por él ya que es practicante de medicina. Intentan desesperadamente salir y llamar a una ambulancia, pero de pronto militares dan un aviso. Las autoridades sanitarias han decidido privatizar el edificio por motivos de seguridad. Estamos trabajando para que puedan salir lo más antes posible. Los agentes de seguridad que están con ustedes les mantendrán al corriente a lo que deben hacer. Sigan en todo momento sus instrucciones y permanezcan en calma. Todos se encuentran confundidos y el oficial ya está hinchado de las pelotas con el Pablo que no deja de grabar, peleándose con la Ángela, pero Manu, poniendo orden, pide sacar al oficial herido de una vez, a lo que intentan abrir las persianas de atrás y de pronto Alex cae del último piso quedando muy herido. También se escuchan gritos en la parte de arriba, por lo que Manu y el oficial van inmediatamente. ¡Bueno, y tú deja de grabar de una puta vez, joder! Pablo y Ángela suben nuevamente al cuarto de la vieja para intentar grabar de cerca, pero de pronto aparece una chica herida en el brazo, intentando escapar pero cae muerta en un instante. La vieja aparece e intenta atacarlos, por lo que el oficial termina disparándola. Queda algo traumado pero se la pasa desquitándose con el Pablo. Mientras tanto la Ángela le pide que se la muestre. ¡Joder, que me lo enseñes! ¡Coño, cómo te lo tengo que decir! Ya todos abajo, Manu intenta salir como sea del lugar y la vecina desesperada dice que su hija está muy enferma, pero nuevamente los oficiales dan un nuevo aviso. No intenten bajo ningún concepto abandonar el edificio. Todas las salidas han sido manipuladas. Se ha decretado un protocolo NBQ. En breve entrará un agente de sanidad para hacerse cargo de la situación. Gracias por su colaboración. Manu explica que un protocolo NBQ es el procedimiento que se utiliza en frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas, por lo que el asunto no pinta nada bien. Uno de los vecinos reclama que no hay forma de comunicarse ya que todos los dispositivos no funcionan y la vecina menciona que no puede hablar a su esposo desde hace rato ya que la niña está con mucha fiebre y menciona que ella está enferma de anginas. El practicante de medicina resultó ser el presidente de la comunidad y va en busca de las llaves para llegar al piso de arriba y poder escapar, pero este estaba completamente custodiado por militares. Pelean con el oficial que no se da cuenta que él también lo están encerrando y saca su arma para calmar a todos, a lo que una vez más los militares dan un aviso. Mantengan la calma por favor, lamentamos las molestias que les podamos estar causando, pero es muy importante que sigan en todo momento las instrucciones de la gente de autoridad que les acompaña en el interior y que no intenten salir del edificio. Repito, no intenten salir del edificio. El oficial pide perdón y bajan todos más calmados. Son las 2 de la mañana y Ángela reporta la situación actual. Los dos heridos son atendidos por el practicante, que se ven muy jodidos. Ángela empieza a entrevistar a los diferentes vecinos como al practicante, a los abuelitos, los chinos que apenas pueden hablar el español y a la niña que se llama Jennifer, que está muy enferma. Menciona que ella vive con sus padres y con su perro Max, el cual está en el veterinario porque también está enfermo. Este perro será más importante más adelante. De pronto viene el oficial a comunicar que la gente de seguridad va a entrar, ya que se piensa que en el edificio hay una infección, así que se tomará una muestra de sangre de todos y espera que todos se encuentren abajo. Pero haciendo lista, los chinitos dicen que su padre se encuentra arriba porque está enfermo. Al momento de preguntar sobre el ático, el practicante dice que no vive nadie, que era propiedad de un señor de Madrid, pero no viene nunca. Esto será importante más adelante.
El agente de sanidad entra y empieza a revisar a los dos heridos. Ángela con Pablo intentan grabarlos, pero el poli le mira con ojos de odio y le cierra la puerta. Buscan una ventanilla para grabar y ve que están esposando a los dos heridos y después de aplicarles una inyección, estos reaccionan mordiendo al practicante y al escapar lo dejan encerrado con ellos. No pasa mucho hasta que este igual se convierte en uno de ellos y los demás escapan e intentan cerrar las persianas. Mano explota con el agente pidiéndole que diga toda la verdad y este dice que el día de ayer recibieron un aviso de un veterinario que recibió a un perro con infección desconocida. El perro entró en coma y al poco tiempo este revivió y atacó a los demás animales de forma agresiva. El agente dijo que le pusieron tranquilizantes y lo sacrificaron. Investigaron dónde vivía y esto los llevó al edificio. Ángela pregunta si el perro se llamaba Max y empiezan todos a mirar a la niña. La madre justifica que tiene anginas y cuando el agente se acerca, Jennifer vomita sangre a su madre y esta se convierte en estas cosas y se marcha al piso de arriba. La madre toda alterada es esposada en la gradería y los demás con Pablo suben a buscar a la niña e intentar aplicarle una inyección y bajarla. Entran al cuarto de la vieja y buscándola aparece observándote fijamente. El oficial intenta acercarse y al mínimo descuido, la niña intenta morderlo y al tratar de calmarla, el oficial es mordido por lo que pide a los demás irse y se encierra con ella. Cuando los demás escapan nuevamente aparece la vieja y le dan un chingadazo en la cara para un estate quieta. El oficial termina disparándola y cuando intenta bajar ven que los demás vecinos estaban subiendo porque los otros infectados estaban abriendo las persianas. Bajan a ayudar y cuando intentan liberar a la madre resulta que la llave la tenía el oficial arriba, por lo que la dejan abandonada y entran al cuarto de uno de los vecinos en el que también entró la gente, por lo que Manu quiere confrontarlo pero este le dice que ya fue mordido, así que se encierra y les pide que se vayan porque la puerta no resistirá. El vecino menciona que tal vez hay una forma de salir yendo por el taller textil que tiene un almacén subterráneo que sale por una alcantarilla que comunica con las cloacas, pero el único problema es que tiene una puerta blindada, pero solo necesitan la llave del presidente y que está en su casa, pero en ese momento la gente termina atacando al vecino, por lo que los otros terminan dejándolo ahí. Piensan en buscar la llave, pero no recuerdan en dónde vive el practicante y se les ocurre ir a los buzones de abajo, pero en ese instante aparece uno de los chinitos ya convertidos, atacando a Manu, pero este lo mata rápidamente. Se apresuran a bajar y al mirar los buzones ven que el practicante vive en el segundo piso y al tratar de volver, la madre de la niña despierta ya convertida y ellos suben rápidamente antes de que los atrape hacia arriba, pero también baja la chica de hace rato que casi muerde a Ángela, pero Manu termina ahorcándola en el que al fin Pablo ayuda. Siguen subiendo y la luz se apaga por un momento y al volver repentinamente la chinita los ataca intentando morder a Pablo, pero Manu termina matándola a martillazos. Llegan al cuarto y la abren a martillazos. Manu se queda afuera mientras Ángela y Pablo entran a buscar la llave, o quiero decir solo Ángela porque el Pablo no ayuda ni mierda. Encuentran varias llaves así que se llevan todas y al salir no encuentran a Manu, pero Ángela grita pero alerta a todos y Manu también ya es uno de ellos. Ángela y Pablo se apresuran a llegar al ático y se salvan antes de ser atacados. La luz de la cámara se apaga por un momento y tratan de calmarse porque se supone que el ático estuvo cerrado por años por lo que no pudo entrar nadie. Al encender la luz de la cámara descubren varias fotografías de una niña portuguesa que al parecer estaba poseída por una entidad demoníaca. Su nombre era Tristana Medeiros y había sido investigada por el Vaticano. La niña desapareció una madrugada del hospital y los doctores negaron haberla dado de alta. En ese instante se escuchan pasos inquietantes en el techo, dejando a Ángela profundamente traumatizada. Aún así intentan calmarse y continúan explorando el lugar. Entre los documentos hallados aparecen estudios y fotografías de niños con síntomas de una extraña infección. También encuentran una grabadora de cinta. Son las grabaciones del Vaticano, donde se revela que ellos mismos capturaron a la niña y la encerraron en el ático. El Vaticano experimentaba con Medeiros, intentando evitar que las enzimas, el supuesto virus, se propagaran por todo su cuerpo. Sin embargo, la tarea resultaba casi imposible debido a su inestabilidad. Con estas pruebas buscaban desarrollar una vacuna, pero de pronto descubrieron que las enzimas, además de ser resistentes, mutaban en distintas cepas, comportándose de manera similar a la gripe, lo que les hacía altamente contagiosas. Finalmente, el Vaticano concluyó que debía eliminar a la niña Medeiros, pues el demonio que la poseía estaba desatando un caos incontrolable. Intentaron detenerlo mediante varios sellos y rituales, pero fracasaron. El sacerdote encargado terminó muriendo a manos de la entidad, lo que explica por qué desde hace años nadie volvió a abrir nuevamente el ático. De pronto la escotilla del ático se abre, asustando a Ángela. Pablo se le ocurre grabar con la cámara lo que hay arriba, tratando de buscar una salida y de la nada aparece un niño infectado rompiendo el foco de la cámara, a lo que estos se quedan sin luz nuevamente. Pablo activa la luz nocturna
y ya tranquilizando a Ángela, nota a lo lejos una figura extraña con un martillo en la mano. Le pide completamente silencio a Ángela para que no los note. Esta criatura resulta ser la Tristana Medeiros, que porta la entidad demoníaca consigo. Cuando Medeiros está cerca, Ángela y Pablo tratan de moverse a otro lado sin que se dé cuenta, pero estos hacen mucho ruido alertando a Medeiros, quien termina siguiéndolos con su martillo, y en una de esas atrapa a Pablo y termina matándolo a martillazos. Medeiros persigue a Ángela y cae casualmente donde la cámara escucha a varios niños y en unos segundos es arrastrada por Medeiros, dando fin a esta historia. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Esta película española realmente es increíble, convirtiendo un reportaje normal en una pesadilla surrealista. La forma en que todo fluye a través de una cámara hacen que todo se sienta muy real. Se siente la desesperación, el enojo, el miedo que sienten por todos porque no entienden qué está pasando, y lo peor aún es que no pueden salir al exterior para poder salvarse, haciendo que cada miembro del edificio vaya pereciendo uno por uno. Un edificio es custodiado por policías debido a un brote de un virus muy contagioso, y al entrar para encontrar la cura, terminan pereciendo uno por uno. Esta historia comienza 1 hora después de los acontecimientos de la primera película, que si aún no la viste, te dejo aquí arriba la tarjetita para que vayas a verla, y sin decir más, comencemos. Todo comienza con la llegada de un grupo del miembro especial de operaciones que responde al nombre de Rosok, Martos, Larra y el capitán Fedes, que al llegar al lugar son informados por su superior que hay un brote infeccioso dentro del edificio, por lo que fue puesto en cuarentena, y les acompañará un técnico del Ministerio de Sanidad llamado Owen para que les ayude a identificar lo que está ocurriendo, así que su misión es escoltarlo hasta su objetivo. De pronto llega quien sería el papá de Jennifer, preocupado porque no puede entregarle sus medicamentos. Ay, si supiera cómo está su hija. Y quiere entrar con ellos, pero lo botan al instante. Los agentes entran al edificio y lo primero que notan es la sangre tirada en el suelo y que la mamá de Jennifer ya no se encuentra encadenada en la gradería. El técnico se quita su máscara de seguridad y pide a todos hacerlo, ya que el virus no se transmite a través del aire sino a través de fluidos. Suben hasta arriba con dirección al ático y hasta el momento no hay ninguna señal de infectados. Al entrar, notan todo con mucha tranquilidad y solo se aseguran de buscar y grabar todo. Rosok pregunta a Owen qué es lo que están buscando realmente, a lo que este no le dice nada y que solo se dedica a grabar. Abren la escotilla del ático que, si recuerdan, había un niño infectado, pero cuando Martos revisa, no hay nada. Martos confirma que está despejado, pero en ese instante se escuchan ruidos fuertes a lo lejos, a lo que los agentes quieren ir a ver para encontrar supervivientes, pero Owen les dice que no y que sigan con la misión, pero estos hacen caso omiso y van a averiguar qué pasa. Owen les da la última advertencia, pero estos no le hacen caso y de pronto suena música en uno de los cuartos, por lo que Martos va a averiguar. Apaga la música y cuando estaba a punto de regresar aparece una chica que lo termina atacando. Los demás se apresuran a bajar y cuando entran al cuarto, Martos ya estaba convertido en uno de ellos, por lo que intenta atacarlos y por poco termina mordiendo a todos, pero Owen empieza a predicar las palabras de Dios y hace que Martos se detenga. Larra no anda con bromas y termina pateándolo y lo encierra en el cuarto, a lo que Owen clava un cuchillo dejando un crucifijo y Martos se termina calmando. Los agentes le piden explicaciones a Owen, exigiendo largarse de una vez, pero este les dice que deben seguir con la misión y que solo él puede dar el comunicado de salir con el reconocimiento de voz. El Capi se altera y le pide hablar de una buena vez. Owen acepta en decirles todo, pero primero pide volver al ático. Ya arriba, Owen les dice que no es solo un simple virus y todo es causa de la niña Tristana Medeiros, que a los 11 años empezó a presentar síntomas de posesión demoníaca. El Vaticano hizo las pruebas, por lo que el caso fue admitido y el padre Albelda fue quien se encargó de la niña. Owen menciona que si se consigue aislar su esencia química podemos encontrar un antídoto. El lugar debía ser discreto y es por eso que la encerraron en el ático, pero algo salió mal. Los agentes, muy alterados, piden que le digan quién es en realidad, por lo que este revela que es un cura y que el lugar está lleno de poseídos con un demonio. Los agentes dejan de discutir y solo piden que le diga qué hacer para poder salir lo más antes posible. Owen dice que necesitan una muestra de sangre de la niña para poder desarrollar un antídoto. Deciden continuar con la misión y se dirigen a una puerta que estaba en el fondo. La abren de una patada y al apenas entrar sienten un olor a muerto, y avanzando al fondo del lugar notan varios archivos de niños que estaban infectados por este virus. Larra empieza a alterarse, perdiendo un poco la razón. ¿Qué es esto? ¡Qué mierda! Calma.
pero vuelve en sí y cuando ya estaban pensando en retirarse, Lara es atacado por uno de estos niños que intenta morderlos, pero rápidamente se escabulle trepando las paredes. Los demás lo siguen lentamente y notan que se subió arriba por la escotilla del ático, y al apenas sentir sus pasos, estos disparan el techo, provocando que se termine cayendo. Cae también el cuerpo de un muerto, quien se trataba del padre Albelda, que ya estaba bien tieso. Piensan en subir en la parte de arriba, pero en ese instante un niño ataca a Owen y a los demás. Piden a Lara que dispare, pero este se excusa diciendo que solo es un niño, pero Owen no se anda con mamadas que termina disparándole en la cabeza. Continuando con la misión, Lara es mandado a revisar el techo y avanzando un poco hacia el fondo, encuentra un contenedor de muestras y revisando las etiquetas, resulta ser una muestra de la sangre de la niña Medeiros. Lara intenta volver, pero de pronto aparecen varios niños intentando alcanzarlo, pero por suerte había una cerradura más atrás a lo que este sale a puras penas. El capitán pide que dé la orden de salir, pero Owen les dice que primero deben hacer unas pruebas para estar seguros. ¿Pero comprobar el qué, joder? ¡Ahí lo pone bien claro! ¡Medeiros! Owen vacía la sangre en un platillo y al decir unas palabras sagradas acercando la cruz, la sangre se termina quemando, a lo que Owen confirma que es la correcta, pero en ese instante también se quema la muestra restante, que hace que el Capi lo termine tirando al suelo. Owen queda molesto por lo que ya no tiene una muestra y de pronto recibe un comunicado diciendo que hay movimiento en las ventanas y este les dice que no deje salir a nadie hasta que él lo diga. Owen exige a todos que sigan buscando y cuando ya estaban saliendo del ático, de pronto aparece el papá de Jennifer y estos terminan disparándole sin piedad y lo tiran hasta abajo, pero de pronto asoman la cabeza a varias personas que no tenemos idea de cómo entraron ahí. Owen ordena detenerlos a todos ya que también contaban con una cámara y esta operación no puede salir a la luz. Los agentes bajan a buscarlos pero les pierden el rastro, pero en ese instante empieza a aparecer todos los infectados que estaban bien ocultitos. Los agentes disparan a todos y volvemos a ver a Manu, a la chinita y demás ya convertidos. Los demás se logran ocultar dentro de un cuarto, pero Lara se encontraba solo en otro lado. Cambiando a la cámara de Lara, vemos que está dentro del cuarto de la vieja de la peli pasada, que de la nada aparece. Lara termina chingándose a balazos, pero en ese instante se abre la puerta donde entran varios infectados intentando atacarlo. Hasta la vieja se vuelve a levantar, pero Lara se salva ocultándose en el baño. Lara, sin salida y todo asustado, saca la última pistola que tenía y termina haciéndose la desvivisión. El Capi Fedes le suplica por favor de la orden de retirarse, pero Owen le dice que la misión aún no ha terminado, y ante la negativa, los agentes prefieren irse por su cuenta, pero Owen les dice entre lágrimas que si ese virus logra salir del edificio, significaría el fin del mundo. El Capi se da cuenta que hay una mujer muerta en el fondo y notan que también había un explosivo pirotécnico al lado, y cuando revisan la cámara de Martos, ven quiénes eran las personas de hace rato, pero de pronto Jennifer aparece y va directo a atacarlos e intenta morderlos. El Capi la sostiene para controlarla y cuando Owen se acerca a ella, Jennifer dice que le conoce, significando que estos ya habían tenido un confrontamiento en el pasado. Owen explica que la niña Medeiros habla a través de sus marionetas poseídas, así que trata de preguntarle dónde se encuentra en realidad. Esta vomita sangre y trata de escapar, pero la agarran rápido, y Owen le exige que diga dónde está, pero al ser tan incontrolable, los agentes la terminan matando. Owen se molesta diciendo que esta era su última oportunidad, pero el Capi le recuerda que aún tienen a Martos. Rosok dice que la cámara se dañó gracias a los golpes que recibió y la escena se corta por un momento. Cambiamos la historia a otro lado donde vemos a 3 adolescentes jugando a tirar juegos pirotécnicos amarrados en una muñeca, que al final no vuelan ni para el frente, pero en ese instante aparecen varios agentes exigiéndoles que se retiren del lugar porque el edificio está tomado. Estos van a grabar a las afueras del edificio justo donde los 4 agentes del principio recién iban a entrar al lugar. Empiezan a grabar al papá de Jennifer que estaba hablando con un bombero que al parecer sabía cómo entrar al lugar. Tito, el más rebelde, se le ocurre seguirles para también entrar y grabar algo chido con su amigo Ori, pero su hermana Jennifer se niega a seguirlos, que se lleva la cámara consigo y después de discutir un poco la convence y pasan bajo la alcantarilla pasando por los túneles que hablaba el vecino de la primera película. De pronto notan a la policía a lo lejos haciendo que se apresuren a subir las escaleras y de esta manera ingresan al edificio. Ori encuentra un arma tirada en el suelo y cuando más necesitaban silencio, este pendejo termina lanzando un disparo haciendo que el bombero con el papá se den cuenta de ellos. Cuando el bombero intenta apagar la cámara, el cojudo de Ori se lanza un tiro más. ¿Qué tiene este tipo? El bombero les exige que se larguen de ahí, pero Tito se niega peleando con él y al no hacer caso, este le manda un cachetazo que le hace reflexionar y Tito se va furioso, pero cuando va por la entrada, esto ya estaba completamente cerrada, provocando la furia del bombero. Nos enteramos que el bombero es uno de los colegas de Manu y Alex que vino a buscarlos. Se dirigen todos para arriba, justo al cuarto de la mamá de Jennifer, que se llamaba Mari Carmen, y cuando el papá la encuentra, le grita exigiendo que le diga dónde está Jennifer, pero en ese instante, esta lo ataca y a Tito se le ocurre colocarle un juego artificial en la boca, haciendo que al poco tiempo esta explote.
Los chicos llorando le suplican que quieren salir del lugar al bombero y este, intentando buscar una salida, se acerca a las ventanas, pero los militares le dicen que no se acerquen por ningún motivo y al poco tiempo abren fuego hiriendo al bombero en el oído, por lo que pide a todos que se tiren al suelo. Se arrastran hasta llegar a la puerta y al salir notan que el papá se apresura a llegar a la parte de arriba, que es cuando lo terminan disparando y tirando abajo. El bombero y los chicos se ocultan en un cuarto justo en el momento que los otros agentes fueron atacados por los infectados. Notan que hay un casco tirado que resulta que es de Martus. La cámara termina grabándolos a todos y de pronto empiezan a escuchar a una niña que pedía ayuda, el cual piensa que es Jennifer, pero resulta que al acercarse llegan al cuarto donde estaba cerrado Martus y al abrirlo, este los ataca peleando con el bombero. Jennifer agarra el arma y todos le dicen que dispare, pero al hacerlo termina matando al bombero. No mames, hasta el Martus se sacó de onda. Martus le ataca a ella, pero esta al fin le apunta bien. En ese instante entra Owen y los demás al ver que Martus está muerto. Pierden una vez más la oportunidad de conseguir información, pero cuando preguntan qué le ocurre a Tito, este termina diciendo que le han mordido, a lo que Owen pide atraparlo. Los chicos se resisten pero los terminan encerrando en un cuarto y Tito ya estaba presentando los síntomas, que lo arremeten contra la pared e intentan grabar a Tito, pero Rosok dice que la cámara ya está sin batería, pero en ese instante aparece Ángela, que estaba viva, cargando la cámara de Pablo. Usan la cámara de Pablo para grabar y muestran a Ángela todo traumada, que dice que solo vino a grabar un programa. Le revisan y al parecer todo está bien. Dice que vio a la niña Medeiros en el ático cuando todo estaba oscuro, así que para estar seguros, fuerzan a Tito, ya convertido, a pedir información. Este se resiste y solo dice que se encuentra en lo más oscuro. Ángela dice que la vieron en la oscuridad usando la visión nocturna de la cámara, a lo que Owen explica que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el Señor los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio final, por lo que el lugar en el que está Medeiros no refleja la luz. Se dirigen todos al ático, pero mientras van subiendo se dan cuenta que no hay ningún infectado cerca que los ataque, siendo algo extraño. Al llegar al ático se dirigen nuevamente a la puerta de hace rato. Owen pide que apaguen la luz y prendan la visión nocturna y de pronto Rosok nota que hay una puerta más adelante que al prender la luz de nuevo, esta desaparece. Apagan la luz y abren la puerta llegando a otro lugar. Owen pide que prendan la luz y notan que era otro cuarto donde el padre experimentaba con Medeiros. Pide otra vez que apaguen la luz para buscar algo diferente en el lugar y de pronto Rosok nota una especie de pozo de agua en el fondo, y cuando el Capi se acerca, una mano aparece y se lo termina llevando. Cuando prenden la luz, este pozo desaparece al igual que el Capi. Apagan la luz una vez más, pero en ese instante aparece Medeiros con su martillo y golpea a Rosok, haciendo que este pierda la cámara. Intenta encontrar la cámara y cuando dan con ella intentan buscarla, pero Ángela les dice que no puede verlos y le pide a todos que no se muevan. Medeiros avanza cerca de ellos y estos tratan de no hacer ruido, pero en ese instante los de la base hablan por la radio a Owen, haciendo que Medeiros desaparezca por un momento, y en el momento menos esperado, esta ataca a Owen por la espalda, que casi termina mordiéndolo, pero Ángela se delata y cuando Medeiros ya la tenía, esta le da un tremendo escopetazo. Owen confronta a Ángela porque acabó con la última esperanza que quedaba, pero a Ángela no le importa nada y pide que dé la orden de salida, y al ver que este se niega, comienza a golpearlo sin piedad. Rosok intenta calmarla, pero Ángela termina matándolo de un escopetazo. Ángela le pide una vez más que dé la orden, pero Owen se termina dando cuenta que dentro de ella está la entidad demoníaca, y aunque le hubiera gustado que él lo hubiera sacado al exterior, ella dice que no lo necesita y termina matándolo de una vez. Ángela habla por la radio imitando la voz de Owen, diciendo que solo hay una superviviente y que él está infectado, por lo que pide que la operación continúe y quemen todo. Y en ese instante vemos qué pasó con Ángela en realidad. Al momento que Ángela es arrastrada, Tristana Medeiros le transfiere una especie de larva o gusano por la boca, lo cual sería la entidad demoníaca. ¡Ay, qué asco! Y es en ese momento que los agentes y Owen llegan al lugar, dando fin a esta historia. Esta película estuvo mejor que la anterior y aunque empezamos tranquilos, me dio un chingo de miedo por los niños del ático. Me dio pena como el papá de Jennifer hizo todo lo posible para encontrarla y darle sus medicamentos, pero terminó mordido por su esposa y tirado por los agentes. También el cómo acabó el pobre Lara y el bombero. Los tres adolescentes sentenciaron su vida solo por grabar un video y todo por hacerle caso al Tito. Y me sorprendió que la Ángela haya fingido también al lado de ellos, que al final logró su cometido de escapar al exterior, lo que significaría la extinción de la humanidad. Esta es una historia de amor de una pareja que estaban destinadas a estar juntas, pero justo en el día de su boda todo se va al carajo. La historia comienza mostrando un DVD de una pareja que comenzó su historia de amor desde niños y ahora en la actualidad están a punto de casarse.
Conocemos a Adrian, quien es el de la cámara y también es primo de Koldo, nuestro prota enamorado. Adrian se acerca a un tipo que tenía mejor cámara que él, que se dedica a grabar diferentes bodas. Este se llamaba Atún y le pide que grabe todo lo que pueda para colaborar más adelante. Cambiamos la vista a una niña llamada Tita, quien es hermana de Clara, nuestra prota enamorada, que pide que deje de grabar porque debe decirle algo importante. Conocemos al tío Víctor, quien estaba hablando con Koldo. Adrian nota que el tío tenía una herida en la mano, a lo que este cuenta que un perro en la clínica parecía que estaba muerto, pero de pronto despertó y lo terminó mordiendo. Y si aún no te das cuenta, se trataría del mismo perro de las pelis pasadas llamado Max. Clara y Koldo entran a la iglesia y con una canción que este le dedica, terminan casándose saliendo muy felices del lugar. Conocemos al abuelo de Koldo, quien tiene problemas de audición y usa un aparato para la sordera, y recuerda esto porque va a ser importante más adelante. Todos se dirigen al convite, donde se realizará la festividad de la boda, y mientras Adrian y Atún graban todo el lugar, notan que el tío Víctor está empezando a comportarse algo extraño. Ya en la noche, cuando Koldo y Clara se encontraban solos, este intenta decirle algo, pero justo en ese momento son llamados al escenario para iniciar la fiesta en el salón. Festejan, se besan, dan un brindis, cortan el pastel con una espada y los amigos se toman hasta no poder más. Mientras tanto, Adrian empieza a entrevistar a un tipo con traje de Bob Esponja, o quiero decir John Esponja, porque les metieron una demanda. Pero al lado se encontraron al tío Víctor, que empieza a vomitar mucha sangre y estaba muy borracho. Se dan cuenta que a los alrededores estaban varios inspectores de sanidad analizando el lugar y también llega un policía. Adrian y Atún se ponen a grabar dentro de la fiesta que ya estaba empezando lo bueno, hasta que de pronto notan al tío Víctor en la segunda planta del salón tambaleándose a lo loco, que en una de esas se termina tirando al piso. Su esposa va a ayudarlo, pero este le termina dándole un mordisco, sacándole un pedazo. Los cocineros aparecen y atacan a todos, convirtiendo el lugar en un caos. Clara y Koldo se buscan entre sí, pero por la situación se van por caminos diferentes. Se ocultan en la cocina Koldo y los demás, y al ver que Atún está grabando, Koldo destruye la cámara, haciendo que el resto de la peli sea en perspectiva de cine tradicional. Buscan alguna salida por otro lado, pero encuentran a más infectados y Tina dice que también se fue la señal, por lo que no pueden comunicarse. Se dan cuenta que el tipo que los acompaña, llamado Canon, no es familiar de nadie y que solo se cuela a las fiestas a anotar canciones de boda. Atún encuentra una tapa cerrada en la parte baja e intenta abrirla, pero cuando Canon interfiere hace que el destornillador se termine cayendo. ¡Me cago en tu puta madre, Canon! Pero Adrian encuentra un ducto de ventilación que es por donde todos salen, pero Atún no cabe por ahí por estar pasado de peso, por lo que se termina quedando. Toman la cámara para usar la visión nocturna y piensan en buscar la patrulla que vimos hace rato. Al salir van lentamente, pero de pronto encuentran la patrulla y cuando intentan buscar al oficial, aparece la Gordis que se lo estaba comiendo e intenta atacar a Koldo. Adrian la sostiene del cuello y cuando le pide ayuda a Canon, este termina machacándole con una llave. Cuando Canon quiere usar la radio del policía, este despierta y se lo termina comiendo, pero por accidente prende la sirena de la patrulla y llama a todos los infectados, que por alguna razón en esta peli son muy lentos, cambiando los rápidos y agresivos que eran en las primeras entregas. Llegan a una capilla de la iglesia en la cual la puerta estaba cerrada y cuando ya estaban a punto de rendirse, una señora los abre y se toma su tiempo para cerrarla frente a los infectados. ¡Póstatas! ¡Hijos de puta! La señora dice que la iglesia no la pisan y el agua bendita les duele. Y yo no soy tu abuela, Rico. Koldo les dice que lleguen a los autobuses y se lleven a los niños, mientras él irá a buscar a Clara, pero en ese instante se escucha por los altavoces que Clara está a salvo y se ocultó junto al padre en el control central. Clara le confiesa que está embarazada, formando un momento de felicidad entre todos. Pero de pronto se pierde la señal y Koldo, al ver unas armaduras en el lugar, piensa en ir a buscarla. Mientras tanto, Clara revisa las cámaras buscando a Koldo, pero de pronto el padre dice que es el tiempo del Génesis, repitiendo que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el Señor los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas, donde padecerán el castigo infinito y donde no podrán regresar hasta el juicio del gran final. De pronto, los infectados aparecen intentando entrar, a lo que Clara asegura las puertas y pide irse de inmediato al padre, pero este estaba muy perdido diciendo que es el fin, a lo que Clara le da un cachetazo para que reaccione y planean salir por las ventanas, pero no se dan cuenta que Koldo estaba más cerca de lo que imaginan. Clara y el padre entran a una habitación donde se encontraba Rafa, uno de los amigos de Koldo, pasándosela bien con una chica que hasta ahora no tiene idea de lo que está pasando. Mientras tanto, Koldo llega al control central todo armado, pero en un descuido el camarero que lo acompañaba es atacado y muerto al instante, quedando Koldo solo. Clara y los demás avanzando por el lugar son atacados por los infectados,
infectados, pero cuando llegan a la gradería notan en un espejo a la niña Medeiros que estaba presente en todos los infectados. El padre los confronta para que los demás escapen y por poco es mordido, pero al hablar las palabras sagradas, estos quedan completamente inmóviles. Koldo llega donde estaba Clara y revisa las cámaras para poder encontrarla, pero en el fondo de la habitación se ve como en la tele se transmite la noticia del edificio de las primeras películas. Koldo ve que Adrian estaba subiendo a los niños en el autobús, pero son atacados por los demás infectados, haciendo que nadie logre salvarse. Cuando la cámara se apaga, logra ver el reflejo de la niña Medeiros y este en un solo ataque termina clavándole un mazo medieval en la cabeza a un tipo que no tenía nada que ver. Volviendo con Clara y los demás, iban caminando en la oscuridad hasta que aparece nuestro amigo John Esponja todo armado. Les pide que les ayude a abrir las persianas porque le cuesta con el traje y no se lo quita porque el pobre no tiene nada por debajo. Clara prende las luces y mientras los hombres intentan abrir las persianas, la chica llamada Natalie que les acompaña empieza a sincerarse con Clara y que estaba a punto de no venir, pero detrás de las ventanas había una vieja infectada observándolas. Se apaga la luz y en el momento menos esperado aparece la vieja y le termina mordiendo a Natalie y Clara escapa justo a tiempo antes de ser atacada. Koldo llega a la segunda planta del salón y observa cómo todo está destrozado. Clara y los demás escapan en medio de la lluvia y en un momento de sospechas, Rafa y John Esponja le piden a Clara que se quede un momento aquí, que irán a revisar. Cuando de pronto aparece quien sería la mamá de Clara, ya toda infectada y con una sonrisa diabólica. Este intenta atacarla, pero justo a tiempo el John Esponja termina disparándole por la espalda. Clara termina toda afectada, pero ya deben irse porque los infectados se acercan y en un momento de sacrificio, nuestro John Esponja termina siendo atacado y mordido. Clara y Rafa entran por una puerta secreta que los lleva a los túneles subterráneos del lugar y mientras corrían lo más que podían, Clara se detiene y dice que no se irán sin Koldo. Pero Rafa dice que si él estuviera vivo ya hubiera dado una señal, a lo que Clara termina aceptando que él ya no está. Pero en ese instante se escucha la música especial que ellos tienen en el salón, a lo que es una clara señal de que él está vivo. Clara encuentra casualmente una motosierra al lado suyo y piensa volver al salón como sea, rompe su vestido y se muestra toda una mujer empoderada en busca de su hombre. Mientras tanto Koldo se oculta de nuevo en la cocina y encuentra a Toon, quien se cortó las venas, pero detrás de él estaba el tío Víctor, que es como un zombie borracho, que lo termina atacando, pero Koldo al agarrar una herramienta de cocina le termina destruyendo la boca, a lo que acaba con el tío Víctor. Clara, siguiendo la música, nota que a lo lejos se acercan varios infectados. Rafa le pide correr, pero esta no da marcha atrás, que va directa a pelear con ellos, que termina cortando a varios a la mitad. Rafa terminó mordido por uno de ellos y al ver que el virus avanzaba rápido, Clara termina cortándole la cabeza y continúa su camino. Koldo de pronto logra ver pasar a Clara, volviéndose a encontrar de nuevo. Sube por la escalera y vuelven a tocar sus manos una vez más, pero escucha cómo los demás infectados se empiezan a acercar, por lo que pide que baje y encuentre el destornillador que se le cayó hace rato, y al encontrarla se apresura a subir para poder abrir la tapa, pero los infectados de abajo intentan atacarla, pero por suerte logran abrirla a tiempo. Y al estar juntos de nuevo, se abrazan todos felices por tenerse de nuevo, pero al poco tiempo todos los infectados los terminan rodeando y cuando ya estaban aceptando su destino, de pronto se escucha por los altavoces al padre predicando unas oraciones que hace que todos los infectados del lugar se terminen paralizando. Estos salen tranquilamente por el lugar avanzando para la salida, pero de pronto el abuelo que usaba un aparato para la sordera es el único que no estaba escuchando nada, por lo que termina mordiendo a Clara, pero Koldo lo mata rápidamente de un espadazo. Clara le pide que le corte el brazo, pero se lo piensa tanto que el virus ya estaba muy adelantado. Este le termina cortando y avanzan hasta la salida. Cuando llegan a la salida, notan que el lugar está todo sellado y que hay gente afuera asegurando el lugar, y en ese instante Clara empieza a escupir sangre, por lo que era evidente que el virus fue más rápido que Koldo. A este no le importa y se la lleva cargada en brazos hacia el exterior. Los militares le piden que la deje en el suelo porque está infectada, pero este no hace caso y le termina dando un beso de lengua, a lo que Clara le termina arrancando la lengua mostrándose ya convertida, que hace que los militares abran fuego y los terminen chingándoselos a balazos. Estos, como último acto de amor, se terminan dando la mano antes de morir, dando fin a esta historia. Esta película tiene sus fallos que no terminan de encantar, como por ejemplo, no siguieron el formato de grabar en primera persona, lo que le daba ese toque tan real que nos dieron las primeras entregas, y que los infectados eran demasiado lentos, a lo cual en las primeras entregas demostraban ser rápidos y agresivos, pero aún así llega a ser entretenida por la historia de amor que nos cuenta, como que estamos destinados a estar juntos y vamos a morir juntos.
Eos comen carne de mono en medio del mar, sin esperarse que esto desataría una infección muy contagiosa. Esta historia continúa los acontecimientos ocurridos dentro del edificio. Entran varios agentes en busca de Ángela y en esta peli todo parece ir muy tranquilo, pero al subir hacia arriba son atacados por varios infectados en donde volvemos a ver a Manu y demás haciendo su desmadre. Muerden a 2 de ellos por lo que sus compañeros no tienen otra opción que acabarlos y cuando solo quedan 2, escuchan a Ángela pidiendo ayuda por lo que se acerca uno de ellos llamado Guzmán y le promete que saldrán a salvo. La escena cambia a otro ambiente en donde Ángela es atendida por un médico desconocido diciéndole que solo se aseguran de que esté bien y al preguntar si recuerda algo de lo sucedido, esta dice que no logra recordar nada. El doctor le sustrae algo de sangre y moviéndonos por otro lado vemos que la gente que sacó a Ángela también se encontraba en ese lugar y cuando sale para saber en dónde está, se encuentra con una señora algo desorientada preguntando en dónde está la boda, que si aún no te enteras de qué habla es porque no viste mi video anterior que ya está disponible. El doctor se dirige al sector de pruebas donde analizarán la sangre de Ángela, pero este intenta escapar, volviéndose toda una persecución de acción. Se topa con el agente y este le ayuda a huir, salen al exterior y son rodeados entre varios militares. Aparece el doctor Ricarte, que es el encargado del lugar, el cual menciona que Ángela está limpia por lo que no hay nada de qué preocuparse. La manda a su habitación y Guzmán pide explicaciones de lo que ocurre. Ricarte menciona que sus superiores lo mandaron ahí, junto a su compañero Lucas que también está en el barco. Hace referencia a los sucesos ocurridos en la boda en el que solo hubo una superviviente, o sea la ceñito de hace rato, y de pronto aparece el capitán Ortega que le muestra un poco del barco y al llegar a la cabina principal se ve que la electricidad empezó a fallar y esto empezó a suceder desde que instalaron todo el equipo médico en la bodega. Volviendo con Ángela, esta se encontraba dormida, pero es despertada por la ceñito de hace rato, preguntando si es familiar de su nieto o de la novia, y al parecer será la favorita de esta cinta. Conocemos a Nick, quien es el hacker del lugar, que se encargará de recuperar la información de la cámara de Pablo y al parecer es muy fan de Ángela. Ya en la cena, Lucas y la señora estaban almorzando, a lo que después llega Guzmán y le dice que todo está inoperativo y no hay forma de comunicarse. Luego vuelve con Nick, quien estaba viendo los videos de Pablo y le pide que pueda entrar a las cámaras de seguridad para revisar todo. Nick logra ver las cámaras en donde los médicos experimentaban y menciona que hace rato metieron unas jaulas de quién sabe qué. Ángela, mientras estaba en cama, siente que el parásito de Medeiros estaba dentro de ella, pero solo se trataba de un sueño. Al poco tiempo, la energía del barco se termina cortando, que hace que varios militares se dirijan a la parte baja, que es donde estaba el encargado de solucionar ese problema. Estos lo amenazan que lo arregle ya de una buena vez, que para eso está ahí todo el día. Mientras tanto, Ángela se mueve por los pasillos en medio de la oscuridad y de pronto se encuentra con Guzmán y Ángela le pide que no le diga a nadie. Pasamos a ver al cocinero que andaba bien a gusto preparando la cena, escuchando musiquita. Ángela y Guzmán llegan al camerino y al entrar, Nick se pone todo nervioso por lo que se va al rincón solito y es cuando al fin conoce a Ángela en persona. Este ya estaba en avance recuperando todos los videos y Ángela estaba concentrada viendo las imágenes intentando recordar algo, pero Nick andaba jode que quería el audio suyo. Volviendo con los doctores, estos estaban a punto de hacer unas pruebas con su sujeto de experimentación, pero se dan con la sorpresa de que alguien entró y lo terminó liberando, por lo que Ricarte ordena buscarlo y atraparlo antes de que termine mordiendo a alguien. El cocinero estaba todo tranquilo cocinando la cena y de pronto un mono lo ataca y lo termina mordiendo en la mano, y este para poder defenderse tira el mono al sartén y lo termina cocinando haciendo mono frito. Los militares estaban en el comedor esperando la comida y cuando uno de ellos va a ver qué pasa que no llega, podemos ver que el cocinero ya estaba con los ojos saltones hirviendo de rabia y lo último que llegó a cocinar fue a ese mono infectado que dentro de poco sería comido por todos los militares del primer turno. Lucas se prepara para almorzar sentándose con la ceñito que andaba triste porque piensa que su familia la terminó abandonando. Lucas, intentando animarle, va en busca de unas croquetas por lo que se dirige a la cocina. El cocinero estaba dentro de una bodega y cuando Lucas intenta hablarle, este ya estaba convertido en una de esas cosas, por lo que intenta morderlo. Lucas la libra cerrándole en la bodega y se apresura a llegar con los demás para que no coman nada porque el cocinero intentó atacarlo. Aparece Ricarte y pregunta qué ocurrió, a lo que estos dicen el asunto del cocinero y solo piden que les acompañe Guzmán. Por otro lado, vemos que el amigo del capitán, que ya comió, empezó a sentirse algo mal y ya estaba con los ojos rojos, por lo que el capi lo manda a descansar un rato. Ricarte dice que estaban creando un retroviral con el que lograron controlar 2 brotes en 24 horas, pero ahora no están tan seguros que llegue a funcionar. Utilizaron muestras de sangre de alguien limpio y esperaron a ver qué reacción tenía con el virus. Deciden abrir la puerta de la bodega y lo paralizan con una pistola de descarga. Ricarte procede a inyectarle el retroviral, pero se da cuenta que en vez de surtir efecto, el virus está potenciando a
a sí mismo. Mientras tanto, Nick, revisando las cámaras, nota que hay soldados y médicos siendo atacados por todo lado. Ricard dice que volverán al laboratorio a ver qué hicieron mal, a lo que piensa en dejar a su suerte a los demás. Pero en ese momento, Lucas dice que hizo todo lo que pidieron, revelando que le ordenaron recoger una muestra de sangre infectada del edificio. Guzmán y Ángela le terminan reclamando por lo que hizo, a lo que la ceñito interfiere para que lo traten bien, pero es tanto el enojo de Ángela que esta le termina diciendo de manera fría que toda su familia está muerta. ¡Que toda su familia está muerta! No pierden el tiempo y piensan ir a la cabina principal, pero no sin antes recoger algunas armas que les sirva para defenderse. Al apenas caminar por el pasillo, aparece el primer infectado que va directo a atacarlos. Guzmán lo termina matando y por si las moscas le da un remate. En la cabina principal, el Capi pide al tipo de abajo que no se mueva de ahí por ningún motivo. El tipo estaba aún trabajando en arreglar la electricidad, pero de pronto ve que un soldado aparece que al poco tiempo este le termina atacando y al mismo tiempo Lucas también es atacado que casi le termina mordiendo. La pelea del tipo de abajo causó la pérdida de la presión de aceite y este, para poder sobrevivir, termina machacando al soldado con una llave, salvándose a puras penas, pero a lo lejos se escucha algunos ruidos. Mientras tanto, Guzmán termina disparando al infectado y a varios monos que igual estaban intentando atacarlos, pero se dan cuenta que el aceñito del susto terminó escapando, a lo que Lucas pide a los demás seguir solos mientras él irá en su búsqueda. Guzmán y Ángela llegan a la cabina principal y le piden al Capi que dé marcha a casa, pero este dice que hay un escape de aceite en el motor que haría que el barco se termine incendiando, así que piensan apagarlo. Ángela se pone histérica, pero luego el Capi sugiere que podrían encender el motor auxiliar, pero para hacerlo hay que arrancarlo desde la sala de máquinas. Guzmán, para descubrir qué pasa, le pide a Nick que pueda entrar a sus computadoras. Mientras tanto, los médicos no entienden qué está pasando, si todo está resultando bien, a lo que Ricard llega a la conclusión de que el virus llega a mutar en función del ADN del huésped, por lo que cada muestra sería diferente y necesitarían la muestra original de la niña Medeiros, pero al no contar con ella, Ricard piensa que ya no hay una salvación, así que empieza a programar la computadora para que el barco se destruya en unos 20 minutos, pero sus demás colegas le piden que no lo haga y cuando ya estaba a punto de presionar el botón, uno de ellos lo detiene diciendo que Nick logró recuperar la información de la cámara. Nick logra acceder a sus computadoras y entre los archivos estaba la carpeta de la niña Medeiros. Ángela empieza a recordar las imágenes que vio en el ático, porque como ya saben, todo esto fue gracias a una posesión demoníaca, por lo que la iglesia estaba metida en esto, y buscando información clínica, vemos que Ricard fue el responsable de esta revisión. Los científicos revisando las grabaciones notan como la niña Medeiros le traspasa el parásito a Ángela, que es lo que controlaba a la niña y la usaba como transmisor, pero la mantenía inmune para protegerse y llega a cambiarse de huésped cada que aparece alguien mejor, o sea, en este caso Ángela. Ricard pide preparar todo y van en busca de Ángela. Mientras tanto, Lucas encuentra la ceñito, pero por desgracia, esta ya estaba convertida, por lo que Lucas termina chingándose a balazos. Pero esto termina alertando a los demás infectados, a lo que Lucas corre y logra cerrarse en una de esas puertas, pero se da con la sorpresa de que los científicos estaban ahí y lo amenazan con un arma para que digan dónde está Ángela. En la cabina, el Capi no puede contactar al tipo de abajo, por lo que piensan hacerlo ellos mismos, pero de pronto aparece Lucas exigiendo que abran la puerta y se dan con la sorpresa que Ricard y los demás estaban con ellos. Ricard dice que dentro de Ángela está la cepa original, por lo que quieren sacarlo de ahí, pero Guzmán pone resistencia apuntándole a la cabeza. Ricard insiste que es la única solución y cuando Guzmán lo piensa bien, este cede a lo que los doctores agarran a Ángela contra su voluntad y la ponen en la mesa. Ya tenían todo preparado, pero cuando Ricard pide unas toallas, el doctor dice que están en el baño y cuando va en busca de ellos, el amigo del Capi de hace rato ya estaba convertido, por lo que lo termina mordiendo al doctor. En ese instante, Ángela aprovecha para escapar del lugar. Los militares terminan matando al infectado y el doctor dice que aún hay una solución, pero Ricard deja claro que ya no lo necesita y lo termina matando. Por otro lado, el Capi a ver a su amigo no le importa nada y se va solo en la lluvia y seguramente muere siendo atacado. Ricard pide encontrar a Ángela, por lo que se preparan para encontrarla, mientras que Guzmán le pide a Nick que pilotee el barco mientras ellos van en busca de armas y por el motor auxiliar. Ricard la busca con ayuda de las cámaras, a lo que Ángela empieza a destruirlas, pero cuando ve una radio tirada, Nick le dice que no destruya las cámaras para que así pueda ayudarla y de la nada, Ángela se le ocurre abrir la bodega donde se encontraba el cocinero. Cuando los militares pasan, este los termina atacando y en un momento Ángela jala a Ricard en un cuarto y para demostrar que está equivocado, este le termina mordiendo la mano y le dice que vaya nuevamente al laboratorio y compruebe que ella está limpia. El doctor que la acompañaba escapa por un lado, pero de pronto vuelve porque es correteado por
por varios infectados. Ricarte se encierra y deja a los dos a su suerte. Ricarte, ya en el laboratorio, extrae un poco de su sangre y empieza a verificar si está infectado o no. Ángela le pide el código del acceso al laboratorio a Nick, pero este duda de ella porque vio que liberó al cocinero y mordió a Ricarte, pero al final este confía una vez más y se lo termina dando. Ricarte ve que los resultados salieron negativos y justo en ese momento entra Ángela para que vea que le dice la verdad. Nick, al ver esto, se prepara para salir a buscarla, pero en ese instante llega Guzmán y Lucas con armas y un motor que encontró. Nick, al contarles lo sucedido, sugiere que vayan por Ángela, a lo que Guzmán se ofrece para ir a buscarla y pide a los otros ir a la sala de máquinas. Ángela pide a Ricarte ordenarles a los otros que la dejen en paz, pero en ese momento llega Guzmán y piensa que Ángela les está engañando, pero también ella cuestiona a Guzmán del por qué quería el código de acceso al laboratorio la otra noche, que fue cuando hubo el apagón y cuando ellos se toparon. Este estaba saliendo justo de ahí y fue quien liberó al mono. La noche que Ángela y Guzmán se encontraron dentro del edificio, resulta que el parásito de Medeiros cambió de huésped justo en el momento que ambos se miraron, por lo que ahora está en Guzmán. Ricarte, todo callado, decide activar la cuenta regresiva para que el barco explote. Ángela, al descubrirlo, le dispara la pistola de descarga a Guzmán, pero casi no le hace nada, y cuando ya la tenía acorralada, Ángela, con un paso en falso, termina cayendo en una especie de búnker que se termina cerrando, dejando sin luz a Ángela. Esta encuentra una lámpara y, revisando por el lugar, encuentra varias jaulas en donde se transportaba a los monos. No pasa mucho hasta que empiezan a aparecer varios monos infectados, pero Ángela encuentra una gradería en la que consigue escapar. Mientras tanto, Nick y Lucas se encuentran con un infectado que intenta atacarlos, pero Lucas lo vence destruyéndole la cabeza con el motor que llevaban. Avanzan y llegan a la parte baja para activar el motor auxiliar, y cuando Nick lo intenta, este no funciona, y de pronto aparece el tipo de hace rato ya convertido e intenta atacarlos, pero Lucas le atraviesa la cabeza en un instante, pero llegan más infectados atacando a Lucas, y cuando le pide ayuda a Nick, este por el miedo no lo hace, por lo que Lucas termina mordido por ellos. En ese instante, la electricidad se termina cortando, a lo que Nick avanza solo y de pronto se encuentra a Ricarte con un equipamiento de escape. Nick le exige que diga dónde está Ángela, pero Ricarte dice que se olvide de ella y traten de escapar los dos antes de que el barco explote, a lo que Nick, después de pensarlo, termina noqueándolo y sigue su camino en busca de Ángela. De pronto aparece Ángela saliendo de los ductos de ventilación y, aprovechando el motor que tenía, Ángela termina matando a todos los monos que les perseguían. Al poco tiempo llegan más infectados, por lo que se ocultan en la cocina, pero dejaron el motor afuera, y cuando se preparan para salir, en ese momento aparece Guzmán y termina golpeando a Nick, dejándolo algo inconsciente. Guzmán agarra a Ángela e intenta pasarle nuevamente el parásito de Medeiros, pero Nick, algo inconsciente, le pasa una lanza y Ángela termina clavándola a Guzmán, por lo que el parásito se vuelve a colocar dentro de él. Ángela y Nick agarran el motor y corren lo más que pueden, evitando ser atacados por todos los infectados. Llegan al exterior y todos los infectados del barco llegan a ellos para atraparlos. Nick pide que Ángela salte al mar mientras él hace un poco de tiempo, y después de tanta duda, esta al fin lo hace y Nick le sigue después llevando el motor consigo. Cuando Nick salta y sube a la lancha, ve que Ángela no está por ningún lado. No pasa mucho hasta que esta aparece, y cuando sube a la lancha, Nick intenta prender el motor, pero como no lo hace, la Ángela le dice presta para acá, lográndolo a la primera. El barco al poco tiempo termina explotando, acabando con todos los infectados, pero el parásito de Medeiros aún estaba viva y es comida por un pez que pasaba por ahí. Nick y Ángela lograron llegar a la ciudad y toman un taxi en el que se le ve todos traumados, dando fin a esta historia. Esta película me pareció algo aburrida, siendo algo decepcionante, perdiendo esa calidad de las dos primeras entregas, e incluso la 3 es entretenida. Se sentía más como una película de acción que de miedo, y el formato de color que se usó le quita aún más puntos. Pero sí me agradó la ceñito que era parte de la boda de la tercera entrega. También Nick, que se la pasaba toda buena onda hackeando el sistema cuando se le antoje, y su fanatismo por la Ángela. Me hubiera gustado que toda la saga hubiera continuado con ese formato de cámara en primera persona que le daba esa esencia que la caracteriza, pero tenemos que aceptar lo que hay. Y bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, dime tus películas favoritas y bye.